Mi hija me echó de la casa como si fuera un perro callejero. Me miró con esos ojos que ya no eran los de una hija, sino los de una extraña, y con voz firme, sin temblor alguno, me dijo: «Papá, sos una carga». Esa frase, tan corta, tan fría, me atravesó el pecho con más fuerza que todas las desgracias que me impuso la vida. Y eso que la vida no fue generosa conmigo. Pero jamás imaginé que el golpe más duro vendría de la boca de mi propia sangre. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, es que durante más de 40 años guardé un secreto que podría cambiarlo todo. Un secreto que protegí no por cobardía, sino por amor. Me llamo Esteban Morales. Tengo 73 años, y esta historia que te voy a contar no es solo mía. Es de tantos que han sido olvidados, ignorados, empujados al rincón por quienes alguna vez ayudaron a criar. Es una historia que empieza en la herida, pero no termina ahí. Escúchame con el corazón abierto, y al final decime, ¿qué habrías hecho vos en mi lugar? Todo comenzó hace unos 3 meses. Era una tarde gris, como si el cielo ya supiera lo que estaba por pasar. Estaba sentado en la cocina, en esa mesa de madera que yo mismo reparé 1000 veces con mis manos gastadas. Esa misma mesa en la que ayudé a mi hija con las cuentas, donde partimos tortas de cumpleaños y donde, entre mates y consejos, le enseñé a confiar en su voz. Esa mesa, que había sido testigo de nuestra historia familiar, se convirtió esa tarde en el altar donde mi dignidad fue sacrificada. «Papá, ya no podés vivir acá», me dijo sin mirarme a los ojos. Su tono era seco, como quien lee un comunicado ya practicado. Yo seguía sentado, mirando sus manos, las mismas que había sostenido cuando dio sus primeros pasos. No sabía qué decir. Ella siguió. «Estás enfermo. Tenés un olor raro. Los chicos se quejan. Sos una carga para todos». Una carga. Esa palabra me hizo más daño que el cáncer que se llevó a Elena, porque una enfermedad viene sin aviso, sin culpa. Pero ser una carga implica que ya no servís, que tu presencia molesta, que tu existencia es un peso. Y yo, que trabajé desde los 14 años para que a mi hija nunca le faltara un cuaderno o un plato caliente, ahora resultaba ser un estorbo. Yo, que vendí mi única guitarra para comprarle útiles escolares. Yo, que crucé la ciudad en colectivo cada mañana y cada noche durante décadas para dejar el pan sobre la mesa. Yo, que enterré a mi mujer con las manos vacías, pero el corazón lleno de responsabilidad, que nunca volví a casarme porque sabía que mi hija me necesitaba. Yo, el que nunca se permitió caer, ahora era una carga. Pero Carolina, mi hija, no sabía que cuando tenía 10 años, la vida nos cruzó con un destino inesperado. Mi hermano mayor, Luis, falleció en un accidente en la mina donde trabajaba. Nunca se casó, no tuvo hijos, y antes de morir, me dejó una caja de madera con un mapa, unas coordenadas, una carta. Dentro de esa caja reposaba un secreto que solo compartí con Dios. Durante años, Luis había escondido pepitas de oro, pequeñas como dientes de leche, que fue reuniendo en silencio, una por una, hasta formar una fortuna que nunca usó. Él sabía lo que hacía, sabía que el dinero corrompe si llega a manos no preparadas. Me eligió a mí, me pidió que guardara ese secreto para cuando verdaderamente hiciera falta, y eso hice. Durante casi toda mi vida adulta, viví con esa carga invisible en el corazón. No toqué una sola pepita. No lo usé ni cuando murió mi esposa, ni cuando pasamos hambre, ni cuando me enfermé por primera vez. Lo escondí incluso de mí mismo. Lo guardé para ellos. Pensé que algún día Carolina o sus hijos me mirarían con necesidad verdadera, con esa súplica que no se dice con palabras. Entonces, y solo entonces, yo iría al escondite secreto y cambiaría sus vidas para siempre. Pero ese día nunca llegó. En cambio, llegó el día en que me llamaron carga. El día en que una hija que yo creí que me amaba,
me devolvió la espalda. Aquella noche, después de que me echaron, me senté en la plaza del pueblo con mi maletita de cuero, la misma con la que me había mudado a la casa hace más de 40 años. Me temblaban las piernas, pero no por el frío, sino por la soledad. Me dolía el alma, no los huesos. 73 años vividos, 40 de ellos protegiendo un secreto para una familia que, cuando la hora llegó, me empujó al borde sin pensarlo 2 veces. Y fue en ese banco de la plaza, mientras escuchaba el viento pasar entre los árboles secos, cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Pero no te la voy a contar ahora, porque mi historia recién empieza. Escúchala hasta el final. Mírame a los ojos, aunque sea desde tu rincón del mundo, y decime vos, ¿qué harías si todo por lo que luchaste te diera la espalda cuando más lo necesitas? Porque lo que vino después de esa noche, ni yo lo vi venir. Y cuando Carolina descubrió la verdad de lo que yo había callado durante tantos años, ya era demasiado tarde para ella, pero no para mí. El silencio de aquella noche me envolvió como un manto espeso, casi imposible de sacudir. A mi alrededor, el mundo seguía girando. Parejas caminaban tomadas de la mano, niños reían a lo lejos, un vendedor de empanadas pasaba empujando su carrito oxidado. Pero yo, ahí en esa banca de madera que ya conocía el peso de mis años, sentía que todo se había detenido. ¿Cómo se sigue adelante después de que tu propia hija te señala la puerta y te deja en la calle como si fueras un mueble viejo que ya no combina con la decoración? Recordé el rostro de Elena, mi esposa. ¿Qué habría dicho si me viera así, con los ojos secos pero el corazón hecho trizas? Ella siempre decía que los vínculos se cuidan, que la familia es un jardín que se riega con gestos diarios, no con flores artificiales en fechas especiales. ¿En qué momento se secó el nuestro? ¿Cuándo fue que Carolina dejó de verme como a su papá y empezó a verme como a un estorbo? Esa noche no dormí. Caminé por las calles del barrio donde viví por más de 4 décadas, donde la gente me conocía por mi nombre, donde los vecinos me saludaban con un «Don Esteban» y una sonrisa sincera. Pero incluso ahí, entre casas conocidas y faroles titilantes, me sentí forastero. Las luces ya no me daban consuelo. Las sombras parecían más familiares. Decidí ir al único lugar donde aún sentía que algo me pertenecía, la vieja cabaña en la sierra. No estaba en los mapas. No era más que un rancho de madera escondido entre los árboles, 2 horas de caminata montaña arriba. Pero ahí, enterrado bajo tierra húmeda y raíces viejas, descansaba el secreto que había cuidado durante tantos años. No sabía si aún estaría allí, si la naturaleza o el tiempo no lo habrían reclamado ya, pero necesitaba comprobarlo. Necesitaba saber que no todo lo que había hecho en la vida había sido en vano. Caminé durante horas, primero por senderos conocidos, luego por trochas que solo mi memoria reconocía. Las piernas me dolían, la respiración se me agitaba, pero seguí adelante. Con cada paso me repetía que ya no caminaba para otros, caminaba por mí. Por el Esteban que fue niño con hambre, por el joven que enterró a su padre y dejó los estudios para mantener a sus hermanos, por el hombre que amó a una sola mujer con el alma entera, por el padre que se dejó la espalda y las manos dándole todo a su hija, y también por el viejo que había sido echado de su propia casa como si nunca hubiera construido nada. Cuando finalmente llegué a la cabaña, el sol apenas comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles. El lugar estaba tal como lo recordaba, la madera carcomida por los años, la puerta descolgada, el silencio profundo que solo los montes saben guardar. Me arrodillé junto al viejo roble, ese que marcaba el punto exacto donde mi hermano me pidió que escondiera la caja. Cavé con las manos desnudas, sin herramientas, sin pausas, y cuando mis dedos chocaron con el metal frío de la tapa oxidada, supe que todo había sido real. El pasado no se había desvanecido. El secreto seguía ahí, intacto, como mi promesa.
Dentro de la caja estaban las cartas de Luis, su letra temblorosa contando cómo había ido juntando pepitas de oro cada vez que encontraba una veta escondida. Había también un mapa dibujado a mano, coordenadas precisas y una pequeña bolsa de tela que pesaba como el pasado mismo. La abrí con cuidado. Las pepitas brillaban con la luz del amanecer, doradas como el trigo, sólidas como la verdad que había escondido todos esos años. Me quedé largo rato ahí, sentado en el suelo húmedo, contemplando ese oro como quien contempla una herida abierta. No me emocioné, no sentí triunfo. Lo que sentí fue una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de saber que no había sido un iluso. Tristeza porque ese tesoro que podía haber cambiado nuestras vidas había llegado demasiado tarde para sanar lo que se rompió. Esa mañana, con los dedos manchados de tierra y el alma pesada como plomo, tomé una decisión. Iba a cambiar mi destino, no para castigar a nadie, sino para encontrarme con la paz que me había sido negada por tantos años. Porque si ellos no podían ver el valor de un hombre sin mirar su billetera, entonces yo iba a demostrar que el verdadero valor no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno decide hacer con ello. Y así, con la maleta en una mano y unas pocas pepitas en el bolsillo, empecé el camino de regreso al pueblo. Pero esta vez no era el viejo que echaron por inútil. Era un hombre que había enterrado el dolor, desenterrado su fuerza, y estaba dispuesto a escribir un final distinto al que le quisieron imponer. Caminé de regreso al pueblo con el alma renovada y los pasos firmes, aunque el cuerpo me recordaba, a cada tramo, que ya no tenía 20 años. Pero no importaba. Esa caminata era distinta. No era el andar triste del abuelo echado, ni el arrastre cansado del padre ignorado. Era la marcha silenciosa de un hombre que por fin había entendido que aún tenía el derecho de escribir su propio destino. El aire olía a tierra húmeda y a eucalipto, y por primera vez en mucho tiempo respiré profundo sin sentir que me ahogaba. Al llegar al pueblo, todavía con el barro en las uñas y el polvo en la ropa, fui directo a una joyería que recordaba de otros tiempos. Era un local pequeño, con vitrinas que ya mostraban el desgaste de los años, pero detrás del mostrador estaba el mismo don Hugo, un joyero viejo que siempre tuvo fama de honesto. Me miró con cierta desconfianza al principio, como se mira a un vagabundo que entra con la mirada decidida. Pero cuando saqué las pepitas de oro del bolsillo y las dejé sobre el vidrio con cuidado, su ceño se frunció, sus ojos se agrandaron y su voz se volvió un susurro. ¿De dónde sacó esto, don Esteban? Le expliqué, con pocas palabras, que era parte de una herencia que recién ahora había decidido usar. No hizo más preguntas. Pesó las pepitas, las revisó con una lupa, murmuró cifras que yo no alcanzaba a entender, y al final me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Esto, con solo esto que trajo hoy, alcanza para comprarse una casa cómoda en cualquier parte del país. Y le sobra. Asentí con la cabeza, pero no sonreí. Él tampoco me ofreció una copa de celebración, ni me palmeó la espalda como harían otros. Simplemente me dio su tarjeta. Me dijo que si quería vender más, pasara por ahí, que me haría precio justo. No hablábamos de cifras de fantasía ni de sueños imposibles. Hablábamos de realidades. Yo tenía en mis manos un capital que podría cambiar vidas. Pero la pregunta que no me dejaba dormir era, ¿cambiar qué vidas? Esa noche alquilé una habitación modesta en un hotel del centro. Nada de lujos, nada de extravagancias. Una cama limpia, una ducha caliente. Y silencio, mucho silencio. Me acosté con la mirada fija en el techo, repasando en mi cabeza los rostros de todos los que alguna vez me dijeron que no servía, que sobraba. ¿Cómo se comportarían si supieran que ahora tenía dinero suficiente para salvarles el pellejo? No tardé en averiguarlo, porque en los pueblos chicos las noticias vuelan, y don Hugo, aunque fue discreto, no pudo evitar comentar con un amigo, que comentó con otro,
que terminó contándoselo al carnicero, que a su vez es primo de una vecina mía. En menos de una semana, el rumor era imposible de contener. El viejo Esteban Morales, ese que parecía un trapo olvidado en la plaza, se había convertido en millonario de la noche a la mañana. Y ahí fue cuando empezó el desfile de sonrisas falsas. El primero en aparecer fue Roberto. Llegó al hotel con una actitud tan afectuosa que por un momento pensé que me había confundido con otro. Me abrazó con fuerza, me palmeó la espalda, me dijo que estaba preocupado, que Carolina no dormía desde que me fui, que los niños lloraban cada noche preguntando por su abuelo. Me ofreció llevarme a casa, preparar mi cuarto. Incluso dijo que había pensado en poner televisión por cable en mi habitación para que me entretuviera. Todo envuelto en esa sonrisa suya, tan blanca como vacía. Lo dejé hablar. No lo interrumpí. Lo observaba como se observa a un actor en una obra que uno ya ha visto muchas veces. Cada frase estaba ensayada, cada gesto perfectamente calculado. Cuando terminó su monólogo de cariño repentino, me preguntó, casi con naturalidad, si había considerado invertir parte de mi fortuna en una idea de negocio que él tenía con un amigo. Un restaurante, algo familiar, algo para unirnos. Al día siguiente llegó Carolina, peinada, perfumada, con ese vestido que solo se ponía en fiestas importantes. Traía lágrimas en los ojos, pero no eran las que yo recordaba cuando se le cayó su primer diente o cuando le rompieron el corazón a los 15. Eran lágrimas nuevas, distintas, que olían más a cálculo que a dolor. Me abrazó, me pidió perdón, me dijo que había estado muy estresada, que no sabía lo que decía aquella tarde, que me extrañaba, que la casa no era la misma sin mí, que los niños me adoraban. «Papá», me dijo mientras tomaba mi mano con delicadeza, «¿por qué no volvés a casa? Roberto ya preparó el cuarto grande para vos. Tendrás privacidad, tu propio baño. Queremos que te sientas como un rey». Un rey. El mismo hombre al que le habían cerrado la puerta en la cara, ahora era un rey. Qué curioso cómo cambia el mundo cuando uno tiene dinero. Qué fácil se transforma el desprecio en afecto cuando hay intereses de por medio. ¿Y vos? ¿Vos qué harías en ese momento? ¿Volverías? ¿Te dejarías acariciar por manos que antes solo te empujaban? Yo los escuché. A los dos. Dejé que me llenaran de promesas, de recuerdos manipulados, de abrazos que ya no sabían ahogar. No los interrumpí, pero por dentro sentía cómo cada palabra suya me alejaba más. Porque una cosa es que te quieran cuando no tenés nada. Eso sí es amor. Pero cuando te rodean recién cuando tenés algo para ofrecer, eso se llama interés. Y yo ya había vivido demasiado tiempo confundiendo una cosa con la otra. Me acosté esa noche en mi habitación del hotel sabiendo que al día siguiente iba a tomar una decisión que cambiaría todo. Y no solo mi vida, también la de ellos. Porque el oro que había guardado durante 4 décadas no era solo una herencia material. Era, sobre todo, una herramienta para recuperar lo más valioso que se puede perder en esta vida, la dignidad. Al amanecer, me vestí con la misma ropa sencilla de siempre. No necesitaba estrenar ni aparentar. Lo que llevaba dentro valía mucho más que cualquier camisa nueva. Bajé al comedor del hotel. Pedí un café negro y 2 medias lunas. Las palabras de Carolina aún daban vueltas en mi cabeza, no por lo que decían, sino por lo que ocultaban. Queremos que vuelvas. Serás el rey de la casa. El rey. ¿Cuántos hombres han sido llamados así, solo para ser tratados como bufones en su propio hogar? Mientras tomaba el último sorbo de café, decidí que ya era hora. Fui al Banco del Pueblo, ese mismo donde durante años había pagado cuentas con monedas justas, donde una vez tuve que pedir una prórroga para no perder la casa. Pero ahora, cuando crucé la puerta, el gerente me reconoció enseguida. Me recibió con una sonrisa ancha, forzada, y con ese tono que solo se le usa a quienes tienen plata de sobra.
Don Esteban, qué gusto verlo nuevamente. ¿En qué puedo servirlo? Quiero hacer unas transferencias, le dije con voz firme sin rodeos. Varias, y de montos importantes. Él se acomodó el saco y asintió, abriendo una libreta nueva. ¿A cuentas de sus familiares? Numberá gente que realmente lo necesite. Se le frunció el ceño. Por un momento pensé que me iba a preguntar si estaba bien de la cabeza, pero no dijo nada. Empezamos por el asilo San Vicente, ese lugar olvidado donde viven ancianos que fueron abandonados, como yo. Doné suficiente para garantizarles buena comida, medicinas, calefacción en invierno y actividades recreativas. Que nunca más ninguno de ellos se sintiera invisible. Luego seguí con la escuelita de la zona rural donde nací. Doné para que construyeran una biblioteca con libros nuevos, para comprar computadoras, para que los chicos tengan las oportunidades que a mí me negaron cuando la vida me sacó de los pupitres a los 14 años. Pensé también en doña Carmen, una vecina que limpiaba casas desde los 12 años y que había criado a sus nietos sola. Una vez me dio una taza de sopa cuando me vio volver del trabajo con la ropa empapada. Ahora su nieto estaba enfermo y ella no tenía cómo pagar los tratamientos. Le transferí lo necesario para cubrir todo, sin avisarle, sin condiciones, porque hay gestos que no se olvidan y hay deudas que no se pagan con palabras. Guardé una parte para mí, la justa, nada extravagante, lo suficiente para vivir tranquilo, alquilar una casita, pagar mis medicamentos y darme algún gusto de vez en cuando. Pero la parte más importante la puse en un fondo con un nombre que me hizo temblar la voz al dictarlo: Fundación Elena Morales, en honor a la mujer que me enseñó que el amor no se mendiga, que la familia no es la que te da la espalda cuando ya no sos útil. Esa fundación ayudaría a ancianos solos, a viudas olvidadas, a abuelos que crían nietos con lo puesto, no solo con dinero, con compañía, con escucha, con dignidad. Y por último, abrí 2 fondos especiales, uno para Daniela, otro para Miguel, pero no serían entregados hasta que cumplieran 25 años, y solo si cumplían una condición que quedó firmada ante escribano: demostrar con hechos que entendían lo que significaba el respeto, que podían amar sin exigir nada a cambio, que sabían cuidar a alguien sin esperar recompensa, porque el amor de un abuelo no puede depender de los ahorros que uno tenga en el banco, tiene que depender del corazón. Esa tarde regresé al hotel con una sensación que hacía años no conocía: liviandad, como si me hubieran quitado una mochila de piedras que había llevado en silencio durante toda mi vida. Sentí que, por primera vez en décadas, estaba haciendo algo por mí, pero también por otros. No por obligación, no por miedo, no por buscar aprobación, simplemente porque era lo correcto. Al anochecer, tocaron la puerta de mi habitación. Abrí y me encontré con una escena que parecía sacada de una telenovela. Carolina, Roberto y los chicos. Globos en la mano, una torta decorada, regalos envueltos, hasta un cartel mal recortado que decía: «Bienvenido, papá». Me quedé parado, sin saber si reír o llorar. «Papá», dijo Carolina con los ojos llenos de brillo, «los chicos prepararon algo especial para vos. Una canción, porque queremos que regreses, porque te amamos». Los niños empezaron a cantar, una letra dulce, ensayada, una melodía suave, pero no eran sus voces las que me conmovían, sino el guión que podía adivinar detrás. Nada era espontáneo, nada nacía del alma. Todo tenía un solo objetivo: hacerme ceder, porque sabían en el fondo que el abuelo de antes habría caído rendido de ternura. Pero ese abuelo ya no existía. «Es muy lindo lo que hicieron», les dije cuando terminaron, «pero antes de responder, tengo que contarles algo». Y ahí, frente a todos, con la mirada fija en los ojos de mi hija, solté la bomba que tanto temían. Hoy doné la mayor parte de mi dinero.
El silencio fue inmediato, denso, insoportable. Nadie se movió, nadie respiró. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, esperando una réplica. —¿Cómo que lo donaste? —preguntó Roberto con voz tensa. —A asilos, a escuelas, a gente que de verdad lo necesita, a personas que me valoran por lo que soy, no por lo que tengo. La cara de Carolina palideció. Ya no había lágrimas, solo desconcierto, dolor quizás, pero no del tipo que nace del corazón. Era el dolor de quien acaba de perder algo que creía seguro. Se acercó y me tomó del brazo. —Papá, ese dinero era para nosotros, para la familia. La miré largo, con compasión, pero también con una firmeza que jamás había usado con ella. Ese dinero era mío, y yo decidí darle un sentido verdadero. ¿Y sabes por qué? Porque ya no quiero comprar amor, ni mendigar respeto, ni vivir siendo útil solo cuando les conviene. Y si vos que estás leyendo esto has sentido alguna vez lo mismo, si alguna vez te hicieron creer que ya no servís, si tu propia familia te trató como estorbo, entonces sabes de qué hablo. ¿Qué vale más? ¿El oro que guardás o la dignidad que te queda? ¿Y vos? ¿Vos qué harías? Roberto fue el primero en perder la compostura. Se levantó de la silla tan bruscamente que la tiró al suelo, y con un tono que ya no escondía la rabia ni el interés, me gritó con los ojos desorbitados: «¡Estás loco, Esteban! ¿Cómo se te ocurre tirar así nuestro futuro? Ese dinero era para nosotros, para los chicos. Lo desperdiciaste en desconocidos». Carolina intentó calmarlo, pero no lo logró. Ella también temblaba, pero su temblor no venía del dolor, sino de la desesperación. Ya no había ternura en su rostro. Había una mezcla de reproche y miedo, el miedo de quien ha apostado todo a una carta que acaba de quemarse en sus manos. «Papá, ¿por qué hiciste esto?», me dijo con voz temblorosa. «Trabajamos tanto para cuidarte todos estos años, y vos nos pagás así». ¿Trabajaron para cuidarme? Esa frase me perforó el pecho como un clavo. ¿Era eso lo que creían? ¿Que alimentarme, soportarme, ignorarme, encerrarme en un cuarto era un trabajo? ¿Un sacrificio digno de recompensa económica? No me quedó otra que hablar con la misma claridad con la que ellos me habían abandonado. «Carolina», le dije sin subir la voz, mirándola a los ojos, «yo crié a una hija solo, con mis manos agrietadas y la espalda rota. Nunca te pedí nada. Jamás te hice sentir que eras una carga. ¿Y sabes qué más? Cuando me necesitaste, ahí estuve. Cuando te enfermabas, cuando llorabas por amor, cuando no tenías con qué pagar la luz, yo estaba. Siempre. Sin condiciones. Sin interés. Y ahora venís a decirme que me cuidaron como quien cuida una planta que estorba». Ella no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no eran lágrimas que buscaban conmoverme. Eran las lágrimas de quien se da cuenta de que la verdad le acaba de estallar en la cara. Los niños, mientras tanto, no entendían nada. Daniela se aferró a su madre con miedo. Miguel, en cambio, se acercó a mí con los ojitos húmedos y me dijo, casi en un susurro: «Abuelo, ¿ya no nos querés?». Sentí que me quebraba por dentro, porque claro que los quería. Los amaba con todo mi ser. Pero, ¿cómo explicarle a un niño que el amor no alcanza cuando está manipulado, usado como carnada, convertido en moneda de cambio? Me arrodillé frente a él y le tomé las manos con suavidad. «Miguel, te amo con todo mi corazón, y a tu hermana también. Pero el amor no se demuestra con regalos, ni con dinero. Se demuestra estando, escuchando, respetando. Y eso se aprende con el tiempo, hijo. No es tu culpa. Lo vas a entender cuando seas grande». Carolina se puso de pie, furiosa. «Si no vas a ayudarnos, si no pensás en tu familia, entonces no esperes volver a ver a tus nietos. No te vamos a volver a hablar. Vas a quedarte solo, solo como el viejo amargado que siempre fuiste».
Ahí estaba la amenaza, el ultimátum, la verdad desnuda que se escondía tras los abrazos y las canciones. Pensaban que tenían el control, que podían empujarme con el miedo a la soledad, pero no sabían que esa soledad ya la había vivido, que la conocía desde hacía años, que la había sentido en la mesa donde ya no me invitaban, en las conversaciones de las que me sacaban, en las puertas que me cerraban en la cara. Me levanté con calma, tomé mi saco y mi sombrero, y antes de cruzar la puerta les dije algo que llevaba mucho tiempo masticando en el alma. Carolina, ya morí solo. Morí en mi propia casa, con mi familia al lado, pero con el corazón vacío. Ahora, por primera vez, estoy vivo, estoy libre, y no necesito permiso para sentirme digno. Me fui sin mirar atrás. Dejé el cartel «Bienvenido, papá», colgado de la pared como testigo de lo falso. Dejé los globos, la torta, los regalos cuidadosamente envueltos con moños. Todo eso no era para mí. Era para el oro que ya no estaba, para el Esteban que ellos creían poder recuperar con actuaciones baratas. Pero el Esteban de antes había muerto, y el que caminaba ahora por las veredas del pueblo con la cabeza en alto, ese estaba recién naciendo. ¿Y sabes qué? En cada paso que daba, sentía que el alma se me llenaba de una fuerza que nunca antes había tenido. Porque cuando uno elige la dignidad por encima del miedo, el corazón se convierte en casa, y ahí ya no se vuelve a estar solo. Los primeros días después de aquella última conversación fueron duros, no por la culpa, porque no la sentía, sino por el silencio que vino después. Un silencio hondo, como un pozo sin fondo que uno no sabe si va a tragárselo o a reflejarlo. No tenía a quién llamar ni quién me buscara, y aunque yo mismo había elegido cortar ese lazo roto, no dejaba de doler, porque uno puede alejarse por amor propio, pero eso no borra de un plumazo las memorias ni los abrazos verdaderos que alguna vez sí existieron. Aunque ahora se sintieran lejanos, aunque se hubieran corrompido, estaban ahí, latiendo todavía en algún rincón del alma. Busqué una casita en las afueras del pueblo. Nada grande, nada moderno. Una casa humilde, con techo de chapa, jardín al frente y un limonero en flor que perfumaba todo al anochecer. Era lo que necesitaba. Algo mío, algo que no tuviera recuerdos ajenos, algo que pudiera llenar de nuevos significados, de nuevas rutinas, de nueva vida. Las primeras semanas fueron raras. Me despertaba sin horarios, comía cuando tenía hambre, caminaba por la plaza, leía los diarios viejos que encontraba en la biblioteca del barrio. Al principio me sentía como una hoja suelta, flotando en el viento sin saber dónde caer. Pero con el tiempo, ese mismo viento empezó a parecerme libertad. La libertad de no tener que dar explicaciones, de no tener que aguantar miradas de fastidio, de no tener que justificar mi presencia en ningún rincón. Una mañana, mientras regaba unas plantas que había sembrado al costado del cerco, tomillo, albahaca y unas florcitas de campo, una voz femenina me saludó desde el otro lado. «Buen día, vecino. Qué bonito está dejando eso. Le hacía falta vida a ese patio». Levanté la vista y ahí estaba ella, Sofía, una mujer de pelo canoso recogido en una trenza gruesa, con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que no parecía tener dobleces. Vivía en la casa de al lado. Viuda hacía ya varios años. Sus hijos vivían en otras provincias y apenas la llamaban de vez en cuando. Pero ella no se quejaba. Tenía un gallinero, un perro dormilón que le seguía a todos lados, y un alma tan sencilla como luminosa. Empezamos a conversar cada mañana, primero sobre las plantas, luego sobre el clima, después sobre la vida. No había prisa, no había expectativas, solo dos personas que se escuchaban sin necesidad de rellenar silencios incómodos. Con el tiempo, me habló del asilo donde colaboraba, el mismo lugar al que yo había enviado parte de mi donación sin decir nada.
Me dijo que a veces hacía falta gente para leerles a los residentes, para jugar al dominó, para acompañarlos un rato en la tarde. ¿Por qué no se anima, don Esteban?, me preguntó un viernes mientras compartíamos un mate bajo el limonero. Tiene historias en la mirada, y eso no abunda. Fui sin saber si iba a quedarme, pero apenas crucé la puerta del asilo San Vicente y vi a don Aurelio, un hombre de 80 años con la espalda torcida y la voz ronca, que me saludó con un «por fin alguien nuevo». Sentí que había llegado a un lugar donde mi presencia no era carga, sino compañía. Don Aurelio había sido carpintero. Me contó que antes sus manos podían transformar la madera en juguetes, cunas, mesas familiares. Ahora apenas podía sostener un vaso sin temblar. Nos sentamos a conversar esa tarde y nos dimos cuenta de que compartíamos más que arrugas. Compartíamos la sensación de haber sido útiles durante años y de repente sentirnos invisibles. La diferencia era que él, a diferencia de mí, lo decía sin vergüenza. «¿Sabe qué, hermano?», me dijo mientras me ofrecía un caramelo de anís. «La vida da muchas vueltas, y a veces las últimas son las más lindas, pero hay que saber mirar». Volví la semana siguiente, y la otra. Me sumé a los juegos de cartas, a las charlas, a los paseos por el patio interno. Me convertí en lector oficial de poemas los miércoles y en maestro de ajedrez improvisado los viernes. Cada sonrisa que arrancaba, cada mano que tomaba, era un recordatorio de que aún tenía valor. No por lo que podía dar en plata, sino por lo que podía dar en tiempo, en oído, en risa, en presencia. Sofía me invitó a su grupo de lectura. 6 adultos mayores que se reunían todos los viernes a discutir libros, tomar té y recordar canciones antiguas. Me sentí como en casa. Nadie hablaba de herencias, ni de préstamos, ni de cuartos para el abuelo. Solo de libros, de política, de recuerdos y de cómo se habían reinventado. Me reí como hacía años no lo hacía. Cociné empanadas para el grupo un día y me pidieron repetirlas la semana siguiente. Volví a sentirme parte de algo, no como figura decorativa, no como excusa para una pensión, sino como hombre. Una tarde, mientras preparaba un guiso que solía cocinar Elena en invierno, me detuve frente a la olla humeante, cerré los ojos y sonreí. Me di cuenta de algo tan simple como profundo. Era feliz. Feliz sin adornos, sin poses, sin aplausos. Feliz porque por fin estaba viviendo para mí, sin miedo a desagradar, sin la necesidad de ser aceptado a cambio de silencio. Y pensé en vos, que estás leyendo esto. Si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez pensaste que ya no tenías lugar en tu propia casa, si alguna vez confundiste aguantar con amar, entonces sabes lo que estoy diciendo. Y quizás, como yo, también tengas derecho a encontrar una nueva forma de estar en el mundo. Una forma donde tu presencia no moleste, donde tu voz no sea ruido, donde no te pidan callar, sino que te inviten a contar. ¿Y vos? ¿Dónde encontraste esa paz que tanto nos cuesta buscar cuando ya tenemos más de 70 encima? Han pasado ya 6 meses desde aquella noche en que salí del hotel, dejando atrás todo lo que alguna vez llamé familia. Medio año de silencio, de reconstrucción, de aprender a caminar sin mirar para atrás. Al principio me costaba levantarme sin preguntarme si me iban a llamar, si alguno de los chicos iba a aparecer en la puerta con un dibujo o con una excusa para abrazarme. Pero la vida, con su forma paciente y sabia, me fue enseñando que el cariño verdadero no se pide, o nace solo, o no vale. Hoy cumplo 74 años. No pensé que este día llegaría con tanta paz. Me levanté sin apuro, preparé café de olla como me gusta, y me senté en el jardín a escuchar los pájaros. Sofía apareció poco después, con una torta casera de chocolate y una vela clavada en el medio. No trajo regalo, pero vino con algo más valioso, su compañía sincera. Me cantó el feliz cumpleaños con una voz suave,
como de madre. Nos sentamos juntos bajo el limonero, con el mate y las migas de la torta cayendo sobre nuestras rodillas, riéndonos de nuestras propias anécdotas como si fuéramos dos adolescentes con el alma recién estrenada. Don Aurelio también me dejó un presente, una figura tallada en madera que hizo él mismo. Era un anciano de pie, con la espalda recta y una sonrisa serena. Me dijo que era yo, que así me veía ahora. Me costó no emocionarme, porque entendí que sin buscarlo, me había convertido en parte de algo, en parte de un círculo de personas que no me conocían por lo que tenía, sino por lo que les daba cada vez que me sentaba a escucharlos, a leerles, a mirarlos sin apuro. El grupo de lectura organizó una reunión sorpresa. Hicieron empanadas, trajeron una guitarra, alguien cantó una zamba, y yo, sin planearlo, terminé contando mi historia. No con dolor, no con bronca, sino con gratitud, porque contarla me ayudó a comprender que todas las caídas, todos los desprecios, incluso el abandono, fueron necesarios para llegar a este presente. No a la riqueza del oro, sino a la otra, la que se lleva por dentro, la que nadie te puede arrebatar. Hace 3 semanas llegó una carta de Carolina, escrita a mano, sin membrete ni perfume, con tinta apurada. Me temblaron las manos al abrirla, no sé si de nervios, de nostalgia o de puro miedo a abrir otra herida. Decía que estaban pasando un momento difícil, que Roberto había perdido el trabajo nuevamente, que los chicos preguntaban por mí, que tal vez, solo tal vez, habían sido muy duros conmigo, y que si aún tenía algo de dinero guardado, o si podía hacer un préstamo a nombre de la fundación, lo agradecerían mucho. Podríamos volver a ser familia, decía una línea al final, como si el vínculo pudiera rehacerse con números y firmas. No respondí. No porque me creyera superior, no por rencor, sino porque entendí que ya no había nada que responder, porque cuando alguien te escribe buscando tu billetera y no tu abrazo, la respuesta más digna es el silencio. En cambio, esa noche escribí algo en mi cuaderno, ese donde anoto las frases que me brotan cuando estoy solo. Puse, el amor que se ofrece solo cuando se necesita, no es amor, es estrategia. Ayer, mientras caminaba por la plaza, me crucé con Miguel. Estaba solo, pateando piedritas con la cabeza baja. Cuando me vio, se le iluminó la cara. Corrió hacia mí como antes, como cuando tenía 5 años y se colgaba de mi cuello cada vez que volvía del mercado. «Abuelo, te extraño», me dijo con la voz quebrada. Me arrodillé para estar a su altura. Lo abracé con fuerza y le acaricié el cabello como hacía tanto no podía hacer. «Yo también te extraño, hijo, más de lo que imaginás. ¿Por qué ya no vivís con nosotros?» Le miré los ojos, esos ojos que aún no sabían mentir, y le hablé con todo el cuidado del mundo. Porque a veces los adultos hacen cosas que lastiman sin querer, y porque el amor, hijito, también necesita que nos cuiden, no solo darlo. Le di un papelito con mi dirección. Le dije que cuando creciera, si algún día quería visitarme sin que nadie lo mandara, yo siempre iba a estar esperándolo, pero con una condición, que viniera por amor, no por encargo. Se lo guardó en el bolsillo con la inocencia intacta y se fue corriendo con una sonrisa que me alcanzó para vivir una semana más en paz. Hoy, mientras tomo el último mate del día bajo el limonero, pienso en Elena, en cómo habría sonreído si me viera ahora, en cómo me habría tomado la mano al saber que por fin aprendí a elegir mi dignidad sin culpa. También pienso en Luis, mi hermano, en ese legado silencioso que me dejó no solo en forma de oro, sino como oportunidad. Me enseñó que a veces el mayor tesoro no está en lo que guardamos, sino en lo que decidimos liberar. ¿Y vos? ¿Qué decidiste liberar en tu vida para poder ser feliz? ¿Será que, como yo, también tuviste que cerrar puertas para volver a abrir las ventanas? Si alguna vez te sentiste solo, si alguna vez pensaste que ya no tenías voz en tu propia casa,
Recordá esto. Tu valor no está en lo que podés dar, está en lo que mereces recibir. Y todos, absolutamente todos, merecemos ser amados con respeto, con tiempo, con presencia, con alma. Esta mañana amaneció distinto. El cielo tenía ese tono claro de los días en que todo parece en calma. El viento era apenas un susurro, como si la vida estuviera respirando más despacio. Me senté en la galería, con la manta tejida sobre las piernas y el mate en la mano, mirando el limonero que, a pesar del invierno, aún sostenía sus frutos con dignidad. No pensaba en nada en particular, solo dejaba que el corazón se aquietara. Y fue entonces cuando entendí algo tan simple, tan obvio, pero que me costó toda una vida comprender. Uno no viene a este mundo a ganarse el amor de los demás. Uno viene a darlo y a aprender a dárselo a uno mismo. Nunca imaginé que llegaría a viejo descubriendo tantas cosas. Siempre pensé que en la vejez lo único que quedaba era repetirse el pasado, contar las mismas anécdotas una y otra vez hasta que nadie las escuchara. Pero hay caminos que recién se abren cuando uno deja de querer ser necesario y empieza simplemente a ser. Y ese ser tiene un sabor nuevo, libre, profundo. Ya no necesito que me validen. Ya no me esfuerzo por encajar en espacios que me rechazan con una sonrisa. Ahora habito mi tiempo, mi casa, mis silencios, con la certeza de que valgo, aunque no me pidan favores, aunque no me nombren. Sofía me mira distinto últimamente. A veces se queda callada, observándome desde su lado del jardín, y cuando nuestras miradas se cruzan, no hace falta decir nada. Sus ojos me dicen que sabe, que me ve entero, no como el viejo al que echaron, ni como el hombre que se hizo rico. Me ve como Esteban, solo eso. Y eso, a esta altura, es todo. Anoche, antes de dormir, me puse a releer una carta que le escribí a mis nietos. La tengo guardada en un sobre sellado, con fecha para ser abierta cuando cumplan 25 años. En ella no les hablo del oro, ni de las condiciones, ni de las cosas que perdimos. Les hablo de lo que sí aprendí. Les cuento que el respeto no se exige, se cultiva, que el amor no se mendiga, se comparte, y que, pase lo que pase, su abuelo los amó desde el primer día, a pesar de todo, incluso cuando no supieron demostrarlo. No sé si me volverán a buscar, no sé si Miguel, cuando crezca, recordará ese papelito arrugado que le di en la plaza, pero si un día decide venir, sabrá que no va a encontrarme con reproches, ni con condiciones, ni con heridas abiertas. Va a encontrarme con la misma silla en la galería, con mate listo y un abrazo que no envejece. Porque el amor real no desaparece, solo se repliega, se cuida, se espera. Y si no vienen, también está bien, porque aprendí a no necesitar para sentirme completo, porque entendí que no se trata de quién te acompaña, sino de cómo te acompañás vos mismo, de cómo decidís tratarte cuando el mundo te suelta la mano. Y si en este instante estás leyendo esto, y sentís que a vos también te soltaron, que también te llamaron carga, que también te relegaron al rincón del olvido, quiero decirte algo, no estás solo. Somos muchos los que un día nos miramos al espejo y decidimos no ser más el abuelo callado, ni la madre que se traga el llanto, ni el padre que aguanta porque así son las cosas. Somos muchos los que, después de haber dado todo, un día decidimos empezar a darnos a nosotros mismos, no por egoísmo sino por justicia, porque todos, absolutamente todos, merecemos llegar a viejos con dignidad, sentir que todavía somos útiles, que todavía inspiramos, que todavía podemos empezar de nuevo. Y si esta historia que te conté tiene algún sentido para vos, si en algún punto sentiste que también era tu historia, entonces haceme un favor, contala, a tu manera, con tu voz, desde tu rincón. Porque las historias como la mía no son para llorar,
son para despertar, y porque si algo me quedó claro después de todo este camino, es que la paz no se encuentra en lo que uno guarda, sino en lo que uno se atreve a soltar. Y vos que llegaste hasta acá conmigo, decime, ¿qué vas a soltar hoy para empezar a vivir en paz?